estado haciendo una serie de halajá, ley judía aplicada a las fiestas, aplicada también a Shabbat, a Yom Tov. Hablamos sobre cómo calentar comida en Shabbat. Todo esto se está grabando, va a estar disponible en YouTube. Nuestro ingeniero Ricardo está trabajando ahí atrás. Y la semana pasada hablamos sobre la diferencia entre Hametz y Matzah. Describí el proceso de cómo algo se vuelve Hametz, cómo algo es Hametz. ¿Me pueden ver bien así? Sí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cómo algo se vuelve Hametz? Hablamos que son los 5 granos definidos por la Gemara en Pesachim, que habla la Mishnah en Pesachim 35a, que habla sobre el trigo, de la avena, la cebada, la centena, la espelta, que esos 5 granos, cuando se moja la masa, nada más esos 5 granos, cuando se moja la masa con agua, más de 18 minutos, se leuda y se vuelve hametz. Cuando esa masa se cocina, se hornea antes de 18 minutos, es matzah. Eso está representado, como ya dijimos la última vez, eso representa la prisa que el pueblo judío tuvo a la salida de Egipto. Hoy voy a concentrarme en algunos de los temas que tienen que ver con matzah y entonces otros granos que también algunas comunidades prohíben. Primero déjame explicar un poco sobre los diferentes tipos de matzot que están en el mercado. El primero que voy a usar es el típico, ciérrame la puerta, porque vienen a interrumpirme ahora. El típico matzah, que es la matzah hecha a máquina, que es matzah regular. Esa matzah regular, esta compañía, hay muchas diferentes compañías que tienen matzot. Esta es una compañía que viene de Israel, la marca Yehuda Matzot. Tradicional, cuadrado, tiene las rayas, tiene los hoyos. Los hoyos que se le hace a la matzah es para que no se abombee. Le pasan un peine, ese peine le abre huecos para que no crezca como un pan. Lo meten en el horno, es automático. Eso es matzah regular. La matzah que es hecha a mano se llama matzah shemurah. Esta matzah es matzah regular. La matzah shemurah es esta, es hecha a mano. Y es halájicamente superior. Y ahora voy a explicar por qué. Y se me rompieron algunas. Esta fue la que comimos el año pasado. Sí. Bueno, pues muy regular. son los de este año. No esa mismita. Sí, son los de este año. Estos son de este año. Sí. La O por lo menos me han engañado a creer que es. Esta es la matzah shemurah. Redonda. ¿Okay? Muchas veces cuando hacen la matzah shemurah lo hacen redonda. Pero no, y es hecha a mano. Pero eso no es la diferencia entre los dos matzot. Entonces lo primero que quiero explicar es... ¿Tiene que ser para la cámara? Sí. ¿Ya lo ve? Técnico. ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? Sí. Sí. ¿Cómo sabe que se ve? Yo estoy viendo aquí. Okay. Entonces, esa matzah shemurah, normalmente cuando lo vemos decimos, ok, ¿cuál es enseguida el impacto visual? Es que esta matzah es cuadrada y el otro es redondo. Pero lo que verdaderamente la diferencia es que esto es matzah regular y esa se llama matzah shmurah. La matzah shmurah quiere decir que es el trigo fue custodiado o vigilado, cuidado de que no tenga humedad, que no sea expuesto a la humedad. Desde el momento que lo cortaron, el trigo, le ponen un guardia, alguien que cuide del trigo, lo ponen en un lugar sellado y entonces la caja
de la matzah shmura dice shmura mishat ketzirah. Shmura mishat ketzirah Ya. quiere decir que es resguardado desde el momento que fue cortado. Entonces, cuando cortan ese trigo, mandan a una persona que cuide de ese trigo, para que no se moje. El miedo tenemos es que si los granos de trigo se mojan, se quedan mojados por más de 18 minutos, automáticamente son hametz. ¿Se entendió? Ok. Entonces, el otro es la matzá regular, y la matzá regular, ¿ya?, se cuida desde el momento que se molió, desde el momento que se hizo la harina. Entonces cogen la harina y la supervisan de que no se moje esa harina hasta que la mezcle con agua. Cuando entonces se mezcla con agua, entonces la hornean. ¿Se entiende? Ya. Nada, tenía que comenzar Entonces, desde el inicio. este tiene un guardián desde el momento que cortaron el trigo, la matzah shemurah. Este tiene un guardián desde que molieron el trigo y se hizo harina. Cuando hablamos de guardián, Quiere decir a una persona que lo cuida, ¿qué? que se asegura de que esté encerrado y que no fue expuesto a la humedad. Ok. Eso es lo que quiere decir. Entonces, eso se llama matzah shmurah y este se llama matzah regular. ¿Se entiende la diferencia? Matzah muy Ahora, buena. A veces la gente se confunde y piensan que este tipo de matzah es la matzah hecha a máquina y que como la otra es hecha a mano, que es mejor. Pero no es así, porque la matzah shmurah también se hace a máquina. Hay algunas compañías que hacen la matzah shmurah a máquina. Eso es, pero es la misma harina que fue resguardada o custodiada, vigilada, desde el momento que se cortó el trigo hasta que se molió. Todo ese proceso tuvo un mashkiach, un guardián, un supervisor que estuvo seguro de que no se mojó ese trigo. O sea, la diferencia esa- está y esa en que harina. comienza el proceso de supervisión antes que la matzah regular. Correcto. Entonces, comienza. Ahora, por cierto, en la ley, en la halajá, esto es absolutamente kasher. ¿Ya? Lo que esto tiene un poquito más de vigilancia. ¿Se entiende? Más seguro. Ahora, 5 libras de esta matzah me costaron $2.50. 5 libras. Y como compré otras cosas en el supermercado, me regalaron 5 libras más. Ándale. Ya, pero Pues de esa- no te va a dar nada. De esa, Robert. De esta nada más me costó $22 por libra. Wow. Esa es la que se la traen a la Bien, casa, ¿verdad? No, ¿No? yo fui a comprarla. Ya. ¿Ya? Ahora, porque cuesta tanto, nosotros le decimos el pan de la aflicción. Porque te tiene que afligir para comprarlo. Pero ya, esa es la matzah shemurah y la matzah regular. ¿Ya? Ok. Ahora les voy a demostrar otro. Entonces, la matzah, para estar seguro, repetir un poquito para estar seguro. $2, $2.50. Sí, Yo voy a de comprar 5 libras. Sí, yo Pero Vale. llévate algunas cajas. La que venden en el Costco es igual que esa. Sí. compro, Sí, bueno, hay diferentes compañías, ¿bien? Pero si vas a comprar matzot, asegúrate que sean, cuidado con la cámara, No, ya está bien. ¿ok? Asegúrate que sea matzah kasher le pesa, porque últimamente están haciendo matzot que no son kasher para pesa, ¿ya? Entonces, asegúrate de eso, pero en Costco yo creo que lo tienen Sí, en los porque. matzot regulares. Ya. Todas las compañías están buenas. Strides, Horowitz, Yeah. esas son las compañías americanas. También tienes Aviv y Yehudá, que son de Israel. A mí me gusta comprar de Israel y a mí me gusta el sabor de este. Pero no importa, eso es a gusto particular. Ya. Sí, sí, sí. Ahora, este es otro tema que vamos a hablar en un momento. Entonces, los dos que estamos comparando es matzah regular Ujú. y matzah shemurah. No quiere decir, recuerden de nuevo, no quiere decir que los matzot que están hechos a máquina son de menos a los que están hechos a mano. ¿Ya? Esta matzah shemurah es no solamente hecha de harina shemurah, que quiere decir que le pusieron a alguien que lo guarde de que no se remoje, de que no esté húmedo,
pero también es hecho a mano. La máquina. ¿Ya? Ok. Esta maquinaria, ahora hay personas que dicen, bueno, sería mejor la maquinaria. ¿Por qué? Porque la maquinaria cada 18 minutos, después de hornearlo, la limpia. Tiene tremendo calor y la limpia, entonces no hay chance de que se pase Y que hay jamés. y que caiga jamés. Entonces hay bien y mal en cada uno de ellos. ¿Me entiendes la idea? Ok. Está aprendiendo tú, está All right. aprendiendo. No, Ramón ya puede dar la clase. Eso no está aprendiendo. Puede dar la clase. ¿Ya? Ok. Ese es uno. El otro tipo de matzá, que también se vuelve controversial, es el matzá ashirá. Matzá ashirá es matzá hecho de huevos. Y el valor de esta matzá es que no se puede hacer hamotzi en ella. No se puede usar para hacer la mitzvah de comer matzá. Entonces, si pones matzá de huevo, egg matzahs en inglés, en hebreo es matzá ashirá. Si pones esto en la mesa del seder, no comiste matzá. Déjame explicar por qué. La matzá de huevo, la receta es harina de trigo o harina de cualquiera de las 5 granos que hablamos, que fue molido, pero no se le echó agua. Se le echó jugo de uva o jugo de manzana, algún tipo de jugo de fruta, y no se le echó ni una gota de agua. Hay una diferencia entonces. También se le puede echar huevos a esa harina, a esa masa, y entonces se hace matzot con ellos. Entonces le dan el aspecto de matzot, pero no tiene agua dentro. Entonces por esa razón no es jalá, no es como pan, sino es como un postre. Halágicamente entonces, los sefaraditas decimos que uno sí puede comer matzá de huevo, y esos matzot de huevo, el Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, en la sección de Orach Chaim, página 400, sección 462, sección 4, dice que la matzá de huevo se puede comer, que no hay ningún problema. ¿Cuál es el asunto? Si yo cojo y hago esa harina, yo hago una harina de trigo, le echo jugo de manzana, le puedo echar azúcar, le puedo echar huevos a la masa, la aplasto y hago unos matzot, lo pongo en el horno a cocinar, no hay ningún chance de que eso se vuelva hametz. ¿Por qué? Porque no echas de agua. Enseguida que le echas agua a la masa, se vuelve automáticamente hametz. Ahora, si yo hago una masa de harina con agua y le echo huevos o azúcar, automáticamente hametz. Pero como le eché puro jugo, entonces ese puro jugo nunca va a crear el hametz. Porque lo que crea hametz es la harina de esos 5 granos y agua. ¿Se entendió? Importante eso. ¿Se entendió? Sí. Ahora, los Ashkenazim tienen 2 autoridades y algunas otras más, 2 autoridades súper poderosas de la comunidad Ashkenazí. El primero es el Ramá. El Ramá se llamaba Rav Moshe Isserles de Cracovia, que escribió como un comentario al Shulchan Aruch. En ese comentario de Shulchan Aruch, él lo llama, el Shulchan Aruch se llama la mesa puesta. El Ramá lo llama el comentario de él sobre el Shulchan Aruch, el tapete o el mantel de la mesa puesta. Entonces, en eso él escribió una serie de costumbres y leyes de los Ashkenazim, detallando las costumbres Ashkenazim. Y él dice en esa sección 462, el comentario de él es que los Ashkenazim no comen eso y que no deberían de comerlo, y que solamente eso se puede hacer en un caso de una emergencia
para un niño que esté enfermo o para un anciano que no pueda comer matzah. También el Mishneh Brura de Rav Kagan dice ahí que no se puede comer matzah ashira, no se puede comer matzah de huevo. Y cuando uno compra una de las cajas de matzah, vas a ver que dice aquí, dice en inglés, egg matzahs may be eaten only by the infirmed, aged, or children, according to the Shulchan Aruch. Anteriormente, ¿Todas dicen lo mismo o solamente esa? nada más las cajas de huevo, la matzah de huevo. ¿Qué quiere decir? Los matzot de huevo nada más se pueden comer por gente enferma, ancianos o niños. ¿Ya? Esa, y anteriormente decían, si eres de descendencia sefaradita, consulta a tu rabino. Ahora, ¿por qué? Porque los ashkenazim tenían miedo. Por cierto, la Gemara en Psachim, el Talmud en Psachim 35a, dice que uno puede comer, que no hay ningún problema. ¿Ya? El Me'am Lo'ez, nosotros estudiamos el Me'am Lo'ez, ¿se acuerdan del comentario sobre el Me'am Lo'ez, sobre cada sección de la Torah? Él escribió también una Haggadah para Pesach, Rav Yaakov Kuli. Escribió en la enciclopedia, una enorme la cantidad de escrituras sobre el Me'am Lo'ez. Escribió una Haggadah, y en la Haggadah tiene la receta para cómo crear matzot. Y allí también dice que no hay ningún problema con comer matzah de huevo. Ahora, lo importante es que no podemos decir la brajá de al-achilat matzah para la noche del seder. No se puede comer matzah de huevo o matzah ashirah. Se tiene que comer matzah regular, o matzah shemurah o matzah regular. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la matzah tiene que estar hecha de harina y de agua. Pero la matzah de huevo está hecho de harina y jugo de fruta. Ahora, el miedo de los ashkenazim es que los ashkenazim son un poquito neuróticos. Tienen preocupaciones extrañas a la de nosotros. Entonces, ellos tienen miedo de que tal vez le cayó una gota de agua al jugo. Y se le cayó una gota de agua al jugo, entonces vuelve hametz. El ingeniero está diciéndolo ya. Ya está cierto. ¡Pum! Se volvió hametz. Por orden del ingeniero. Ok, entonces, el miedo es que si, por ejemplo, alguien usó un jugo de uva o un jugo de manzana, esos son los más comunes para hacer la matzah ashirah. Si usó un jugo que fue reconstituido, ¿ya? Entonces eso tiene agua, automáticamente se vuelve hametz. ¿Se entiende la idea? Ahora, los separadistas decimos no, simplemente cuídate de que cuando hagas la masa, que le eches puro jugo de manzana o puro jugo de fruta, y de esa manera tienes el matzah ashirah. Ahora, los ashkenazim entonces dicen, bueno, nada más lo vas a hacer para las personas que están enfermas, porque a veces se pone difícil digerir la matzah. Un poco sobre eso, filosóficamente, sobre ese asunto de los matzot y las dificultades de comer matzah. Cuando uno come matzah por 7 o 8 días seguidos, muchas veces la gente tiene problemas eliminando. Se le pone muy difícil la eliminación. Y hay muchos textos judíos que hablan sobre esta idea y dicen que justa esa fue la razón que Faraón le dio la matzah al pueblo judío, para que no tengan que ir al baño, para que sigan trabajando X cantidad de horas sin tener que parar a ir a eliminar. Es un poquito de constipación. Sí, constipación, exactamente. Entonces, por esa razón, cuando uno come matzah, uno tiene que tener cuidado de comer muchas frutas, comer vegetales, tomar mucha agua, para promover que uno pueda eliminar. Eso es uno de los asuntos de la matzah. Entonces, lo que pensaron fue, bueno, si hay viejitos que tienen dificultades de todas maneras con ese asunto, le vale que coman matzah suave, que sería una matzah de huevo, y una cantidad pequeña de la matzah, que es matzah regular, para hacer la misma, cumplir la misma de comer matzah,
pero a la misma vez no tener ese problema de constipación. ¿Ya? Los sefaradim, para resumir sobre el asunto de la matzá de Ashirá, la matzá de huevo, los sefaradim no tenemos ningún problema con comer matzá de huevo y es nuestra costumbre participar en él. Ahora déjenme mencionar una variación en esto. ¿Ya? ¿Cómo entonces los sefaradim dicen que como se puede hacer una harina de trigo y echarle a esa harina de trigo que sea kasher para Pesach, echarle a esa harina de trigo jugo de fruta y azúcar y huevos, entonces una persona podría hacer un pastel y no hay ningún problema, de acuerdo con los sefaradim, de hacer un pastel que sea hecho como el matzah ashira. Entonces podría coger harina que fue molida bajo supervisión para estar seguro de que no se remojó o que no tuvo humedad, igual que estuvieras haciendo una matzá de huevo, haces una torta de huevo. Esas galletas las venden en Israel y a veces las traen aquí a los Estados Unidos y en el envase dice que es solamente para los sefaradí. Los ashkenazim no lo pueden comer. Entonces, si quieres torturar a alguno de ellos, puedes comprarla y comértela delante de los ashkenazim para que se mueran de ataques de nervios, pero nosotros lo podemos comer porque nosotros no tenemos esos problemas neuróticos. Okay. Ese es uno. También, entonces, pero para Pesach, tenemos entonces galletas, pasteles, que los ashkenazim y los sefaraditas lo comen. ¿Cómo se hace? Entonces, verdaderamente hay dos recetas, ¿ya? Y por eso que traje estos postres. Miren, estos son postres hechos en Nueva York para Pesach. Parecen galletas regulares. Otro pastel parece un brazo gitano, raspberry roll. Tiene una masa que parece un cake regular. ¿Parece hametz? No es. No lo es. Esto es hecho especialmente para Pesach. ¿Ya? ¿Lo pueden ver? ¿Se ve por ahí? Sí. ¿Sí o no? Sí, se ve. Pero si tú quieres, tú te puedes poner un poquito. No, nada más para que puedan verlo. ¿Ya? Sí, ellos lo ven. Entonces, eso está hecho. Hay dos recetas para hacerlo. ¿Ya? Uno es coger matzá regular. Después de hornear esta matzá regular, se muele esta matzá. Se hace un polvo de la matzá. Y entonces se mezcla con ingredientes de hacer un pastel regular. Y eso se llama un matzah cake. Y no altera. No cambia el hametz, porque ya no se puede volver hametz, porque ya fue cocinado. Ya fue cocinado. Entonces estás reconstituyendo. O sea que aún esa que está ahí se puede moler, ¿ok? Y adherirle los condimentos. Exactamente. Y hacer. Entonces eso es lo que este pastel es. ¿Ya? Entonces, para esto se le dice mezonot, la brajá mezonot. ¿Por qué? Porque cogiste matzá, la moliste, hiciste un polvo, ¿ya? Ese polvo, entonces le vas a echar todos los demás ingredientes, azúcar, etcétera, huevos. No lleva agua. Le puedes echar hasta agua, ¿O sí? no hay ningún problema. ¿Por qué? No se vuelve. No se vuelve hametz. ¿Por qué? Porque ya fue cocinado. Ya fue cocinado ya. Porque ya fue cocinado. No estás usando la harina, estás usando la matzá. Ya la matzá fue hecha. Ya hecha ya. ¿Me entiendes? Ese es uno. La otra receta es esta. Esta galleta. Esta está hecho de almidón de papa. Entonces, del almidón de papa se puede hacer algo que parece harina. Eso y se hacen postres de ese almidón. Ahora los ashkenazim, específicamente, los judíos de Europa, específicamente, lo hacen de almidón de papa por dos razones. El primero es, ¿ya? ¿Están entendiendo? El primero es porque ellos no comen
kitnio, solamente comen papas. Y yo voy a explicar lo que es kitnio en un momento. ¿Ya? Ellos no comen esos productos, pero nosotros sí. Entonces, cuando ellos van a hacer un almidón, no pueden hacer un almidón de maíz y no pueden hacer un almidón de arroz, ¿ya? O de frijol. Lo que hacen es un almidón de papa. ¿Ya? Entonces, ellos, cuando ves en la caja, dice kosher pesach, parv, y dice shehakol. Quiere decir, en hebreo, dice shehakol, quiere decir que la bendición correcta para comerse esto no es mezonot. El dijera me sonó. Ese es mezonot porque es hecho de matzah. Además, sí, ya sé. Pero como es hecho de almidón, es shehakol. Porque viene de papa. Y la papa fue tan procesada que ya no parece una papa. Ahora, ¿cuál es la braja de papa? Hadamá. Ricardo lo iba a decir. Hadamá. Hadamá es la bendición que salió de la tierra. Pero Sí. cuando algo está súper procesado, ya no se dice la braja de Hadamá, se dice Sheakol Niyemet Baba. Entonces, estas galletas que son hechas de almidón de papa, se le dice Sheakol. Y este postre, que está hecho de matzá molido, se le dice mezonot. ¿Ya? Esas son las dos formas de hacerlo. Ahora, porque los ashkenazim les gusta complicar la vida. Entrevista. Les gusta complicar. Crearon dos prohibiciones que tienen que ver con todo esto. El primero que voy a describir es el asunto que se llama en Yiddish, en el idioma de los ashkenazim, en Yiddish se llama gebrox. Gebrox. Gebrox quiere decir roto, desbaratado. Gebrox sería que yo coge y me estoy tomando una sopa, caldo, y a mí me gusta echarle pedacitos de matzá. Entonces rompo la matzá y la echo ahí. Los judíos hasídicos, que son ashkenazí, ¿ya? A menos que haya algunos locos separaditas que se vuelvan hasídicos. Ya. Pero en general, eso viene de la comunidad de Ashkenazí. Entonces, si ellos cogen la matzá y la echan en agua, ellos lo prohíben. Eso en hebreo se llama matzá shruyá, la matzá mojada. En Yiddish se llama gebrox. Gebrox quiere decir que se rompió la matzá. Ahora, si coges el miedo que ellos tienen prohibiendo que se moje la matzá, es que si alguna parte de la matzá no estaba cocinada, cuando se mojó, se automáticamente volvió hametz. Entonces, si quedó una porción de esa matzá que no se cocinó completamente, tal vez esa parte se vuelve hametz cuando se moja. ¿Ya? Cuando se moja, se vuelve hametz. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Entonces, ellos prohíben, los judíos hasídicos, prohíben comer algo que tenga matzá mojado. Entonces, ellos no comen este pastel. Porque este pastel está hecho de matzá que fue mojado para hacer la masa. Ellos no comen eso. Pero sí comen esto que está hecho de almidón de papa porque no tiene matzá mojado. Añadiendo una más. Cuando veas a un seder hasídico, te encuentras grupos de personas comiendo matzá muy cuidadosamente. Cuando van a comer la matzá, se alejan de la mesa o la ponen en una bolsa, especialmente los hasídicos del grupo Chabad Lubavitch. Cogen y lo ponen en una funda y se comen la matzá desde la funda para evitar de que los pedazos de matzá le caigan a la sopa o le caigan a algo mojado por miedo de que eso se va a volver hametz. Los sefaraditas no tenemos en ningún lugar esa ley no existe y consideramos que es una cosa ridícula, ¿ya? Por la razón, por eso esto está en el Shulchan Aruch Harav. En el Shulchan Aruch Harav es el código de ley ashkenazí de Rosh Zalman de Liadi, que es el fundador del movimiento Chabad Hasídico, ¿ya? Lubavitch. Entonces él lo prohíbe.
¿ya? Pero los Ashkenazim, y por cierto, hay otra opinión de Hasídica de Rav Dov Ber de Mezrich, que dice que es prohibido por miedo de que se va a volver Hametz, porque estaba imparejo. Pero esos hornos, los separadistas decimos, no, esos hornos están tan calientes que no hay forma de que eso va a ocurrir. Es que así, una carne sin cocinar. Eso es una cosa súper exagerada. No tiene, pero es que no solamente exageración, no tiene fundamento. Sí, son extremos. El Gaón de Vilna, Ok. el Gaón de Vilna lo permite, Oh, y también Rav Moshe Sí. Feinstein lo permitió, que uno puede comer eso. Ahora déjame añadir otra cosa. En algunas comunidades hasídicas no comen kugel, no comen ninguna comida que se le añadió matzah. Entonces los ashkenazim normalmente hacen una sopa de pollo, y la más tradicional, lo que ellos lo conocen, el matzah ball, la bola de matzah. ¿Ya? Eso es típico ashkenazí, pero los hasidim no lo comen. ¿Por qué? Porque esa bola de matzah está hecho de matzah que se rompió, que se hizo una masa, y se mojó, se metió dentro de la sopa. Entonces ellos dicen que tal vez eso se volvió hametz. Ellos no lo comen. Yo estuve un año en una seder hasídico. Les confieso que me hizo sentir auténticamente que yo estaba en la esclavitud de Egipto. Oh my God. ¿Ah? Entonces, Sarah, yo creo que esa cámara está apuntando Ah. directamente al cabello. sí, pero nada más está, ahora mismo nada más está mirando. Está bien, Bueno, ya puede la quedar. pasamos a otra, está bien. Puede quedar ahí. Está bien, tranquilo. ¿Sí? Ya, Sí. tranquilo. Ni me di cuenta que tenía cámara bien. Ok, entonces, cuando pides en ese lugar donde yo estaba, cuando pides una bola de matzah, el que estaba atendiendo me dice, si tú vas a echarle matzah a la sopa, yo te voy a traer pozuelos desechables, platos desechables y cucharas desechables, porque eso se vuelve hametz y nosotros no hacemos. ¿Ya? Entonces es una posición súper exagerada, pero hasta dentro de la comunidad ashkenazí eso está considerado absolutamente ridículo. Pero lo menciono porque también está relacionado al procesamiento de la matzah. Y lo vas a ver, aquí dice gluten free para decirnos que no tiene harina, pero que si no está hecho de almidón. Pero a veces lo que dice es gebracht, dice en Yiddish, dice gebracht, que quiere decir que tiene pedacito de matzah dentro. ¿Ya? Gebracht quiere decir roto, de verdad. Quebrado. Quebrado. Uno más. Los ashkenazim prohíben también. Entonces, déjame estar seguro que... Una pregunta. Ya. Está escribiendo Shalom ahí. Ujú. No, lo que está escribiendo es Shalom nada más. Eso no es una pregunta, eso es un comentario. Oh, Shalom ok. quiere decir paz. Oh, O ok. un saludito. Le describo Shalom para atrás. ¿Eh? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Cuándo estamos en línea? Santita, dime. 4. Pasa. ¿Cuánto? Entonces, Qué extrañado. un poco más, señores. Hay otra sección, otro tipo de comida que los ashkenazim no comen, que nosotros sí comemos. Los ashkenazim en las comunidades europeas, Polonia, Alemania, Hungría, Rusia, toda esa área, todos los países bálticos, prohibieron cualquier comida que tenga maíz, frijoles o arroz. ¿Por qué? ¿Por qué prohibieron esto? Comunidades ashkenazí. Las comunidades ashkenazí acostumbran no comer cualquier producto que incluye arroz, frijoles, algunas semillas, por ejemplo la mostaza, la vainilla, ese tipo de semillas, ellos no lo comen durante Pesach. ¿Eh? Por la razón, ¿ya? Y empiezan a explicar la razón. ¿Ya? Pero no comen arroz, no comen frijoles, se muere de hambre un hispano. ¿Ya? Entonces no comen arroz, no comen frijoles y no comen, le llaman legumbres en general,
y semillas. Y también prohibieron los cacahuates, el maní, Ujú. por la razón de que como parece un frijol, porque está en una vaina, Ujú. entonces eso parece un frijol y lo prohibieron también. Y hay diferentes razones que los Ashkenazim dan. Quiero mencionar que el Shulchan Aruch absolutamente lo permite, pero esta es una discusión muy antigua. Dentro del Talmud en Babilonia, se discutió sobre el arroz. La razón que se discutió sobre el arroz es porque, por ejemplo, cuando estás haciendo arroz, son granos pequeños. Esos granos pequeños, cuando los pones a hervir, se ponen grandes. Entonces la pregunta en el Talmud es, bueno, ¿eso es leudarse o no es leudarse? Y se discute dentro de esa sección del Talmud, eso está en la página 114b de Psachim, de la sección que tiene que ver con pesas, en el Talmud Babli, se discute esta idea y se decidió que no, que lo que está ocurriendo con el arroz no es que se está leudando, sino es que se está llenando de agua. Y si coges y haces una masa de maíz, por ejemplo, mueles ese maíz, lo mojas y lo tapas, eso no se leudó, sino se está pudriendo. Porque si lo dejas así mojado, se pudre, pero no se leuda. Y Maimónides, por cierto, en la sección de Psachim, que tiene que ver con Hametz y Matzah, dice que si haces una masa, si coges el arroz y lo mueles y haces una harina, y entonces haces una masa y lo horneas, que puedes hacer hasta un pan y que no hay ningún problema. Mientras no tenga los 5 granos, nunca se vuelve Hametz. Lo único que se vuelve Hametz son los 5 granos, por la razón de la Mishnah. ¿Recuerdan? La Mishnah que dice que son esos 5 granos. Ahora, autoridades ashkenazí decidieron que el primero fue el Smak. El rabino Yitzhak ben Yaakov, que es de Francia, siglo XIII. El rabino dice, mira, lo que va a ocurrir aquí es un tosafista, era una eminencia de halajá, el Smak. Dice, si yo cojo y creo una masa o de maíz o de frijol o de arroz, creo esa harina, la mezclo con agua y la horneo, para eso pan. Ustedes han visto los panes que son hechos de maíz, muy común. Ahora, un cake, right? Entonces se sienta esa persona a comerlo, alguien le pasa por al lado, ve que él está comiendo eso y dice, bueno, él está comiendo pan, yo también puedo comer. O, mira qué mal hizo José, se sentó a comer pan en Pesach. Entonces, para evitar de que la gente, los ashkenazim, muchas veces en la ley ashkenazí, las cosas son prohibidas, aunque son permitidas, por miedo de que confundan al ojo. Eso se llama Marit Ayin. ¿Ah? La apariencia. Entonces, cuando alguien lo ve, tal vez malinterpretan y se creen que es permitido y entonces ellos también lo hacen. Porque José es una eminencia, mira lo que está comiendo ahí, debe ser que está bien que yo lo coma. ¿Me entienden? Entonces, los sefaradín dicen que no. Ahora, hay otras opiniones ashkenazí que dicen que esa no es la razón, que ellos lo están prohibiendo porque cuando se traía el arroz a Europa y el maíz o los frijoles a Europa, a veces se mezclaba ahí pedacito de trigo. Entonces, si coges el frijol y vas a hacer ahí unos frijoles, y entonces le añades a ese frijol, vas a hacer esto, y ahí cayó un pedazo de trigo, enseguida que ese frijol se mojó, le echaste agua, enseguida que ese trigo se mojó, automáticamente es hametz. ¿Se entiende la idea? Ok, entonces sería prohibido comerlo por esa razón. Ahora también es peor todavía. Si tienes arroz y vas a cocinar el arroz, se puso ahí un pedacito de cebada.
o un pedacito de trigo, es muy difícil de verlo. Entonces, si lo vas a hervir, automáticamente se vuelve hametz. Entonces, por esa razón, los ashkenazim absolutamente lo prohibieron. Entonces, tiene dos razones. El primero, en algunas comunidades ashkenazí, lo prohibieron por la apariencia de que alguien va a verte comiendo eso y va a pensar que estás comiendo pan. Segunda razón que dan de no comer kitniot, cosas, frijoles, arroz, maíz y algunas semillas, es que esas cosas, a veces cuando se mandaban a Europa, se mezclaban con pedazos de trigo, y eso se podía volver hametz. Los sefaradim tenemos una costumbre, en todas las comunidades sefaraditas donde se come kitniot, es antes de la fiesta, se coge un mantel negro o un mantel de color, y casi siempre son las mujeres, porque ellas son las que trabajan. Se pone a veces hacen café, ellas, pero a veces no. Entonces, ponen el maíz. Al marchar todo esto. Sí. Ponen el maíz o ponen el arroz en un mantel de color y le van pasando inspección para estar seguro de que no tengan ningún pedacito de cualquier otro grano. Déjenme mencionarle que una vez yo encontré un pedazo de cebada dentro del maíz. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado. Cuando lo estaba chequeando. Cuando lo estaba chequeando. Uno tiene que coger antes de la fiesta, antes de Pesach, coger el arroz, ponerlo y chequearlo 3 veces. Y lo vamos haciendo en secciones, pasándole la mano hasta que lo vamos separando y entonces se puede ver si algo se mezcló. Ahora, cuando ya se chequeó, entonces se puede comer. No hay ningún problema. ¿Bien? Entonces los separaditas comemos, en la mayor parte de los separaditas, comemos arroz, frijoles, maíz y eso no tiene ningún problema. ¿Bien? Ahora, los refrescos comerciales en los Estados Unidos, algunos de ellos, por ejemplo Coca-Cola, etc., tiene arriba kosher per Passover. Si lees los ingredientes, no tiene ningún hametz. Pero el sirope de maíz, los ashkenazim no lo pueden comer. Ahora, déjeme mencionarle que algunas autoridades ashkenazí, Rav Yaakov Enden, ¿ya? Por ejemplo, permitieron comer esos kitniot, dicen que no había ningún problema. Pero como el Ramá, Rav Moshe Isserles, que era el más importante comentarista sobre Shulchan Aruch, escribió que eso no se podía comer y que en las comunidades ashkenazí no acostumbramos a comer eso. Entonces, escribió eso. Entonces, todas las comunidades ashkenazí lo prohibieron. Pero algunas autoridades ashkenazí lo permitían. Y más allá, los ashkenazim decían, bueno, ok, no puedes comer el maíz, pero el sirope de maíz sí lo puedes comer, sí deberías poder comerlo, porque ya no es la misma cosa, sino es algo que se extrajo del producto. ¿Ya? Y en casi todas las comunidades ashkenazí se permitía. Pero en los Estados Unidos ya hoy en día se está prohibiendo. ¿Ya? Por ejemplo, el Bet Din de Londres lo permite. ¿Ya? Y algunas otras comunidades europeas, judías, lo están permitiendo, pero en los Estados Unidos también lo han prohibido. Para los sefaraditas no hay ningún problema. Para los sefaraditas puedes tomar soda, refresco regular, que tenga sirope de maíz, porque nosotros no tenemos ningún problema con el maíz mismo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, todo esto tiene que ver con la práctica de la comida. Entonces, hay otro tipo de prohibición que está muy popular, desafortunadamente, está muy popular en la red, ese tipo de matzá mojado, geprox, porque las ideas hasídicas se están promoviendo mucho en la red. Ellos están trabajando mucho en la red y la gente que son ignorantes, no saben, se creen que todo lo que ellos prohíben es prohibido. Entonces, por esa razón quiero explicar que la costumbre sefaradita es de sí comer
productos de maíz, de arroz y también de frijoles. Ricardo, dime. Y la crema de cacahuate. Ningún problema. Nosotros comemos cacahuate, comemos mantequilla de maíz, por ejemplo. No hay ningún problema. Entonces, uno de mis favoritos es coger un pedazo de matzá, un tal de peanut butter, cacahuate, y yo estoy contento. Y maleta en goma. Yeah. Peanut butter and jelly is perfect. On matzah, pero no en pan. Yeah. Pero los ashkenazim no lo comen. Ahora, como yo soy un viejo, ya decrépito, bien viejito estoy. Entonces, yo me acuerdo cuando los ashkenazim en los Estados Unidos comían aceite de cacahuate, Mira eso. aceite de maní, Sí. pero no comían el maní que se veían los trozos, pero sí comían el aceite porque es el producto. Ahora déjame decirte, por la cara tuya, yo sé que eso no te agrada porque dices, bueno, si no permites uno, ¿por qué vas a permitir el otro? Déjame aclarar por qué. Y te va a gustar. Y vas a entender. Vas a estar de parte mía. Watch this. Ok. Los rabinos no tenemos poder absoluto. Entonces, cuando el rabinato crea una prohibición, automáticamente tenemos que crear una manera de permitir. No podemos absolutamente prohibir algo. Tenemos que crear una forma de permitir. Por ejemplo, cuando hablamos del eruv, donde prohibimos rabínicamente cargar, tiene que crear un eruv. Puede crear un eruv para permitirlo. También otro balance al poder rabínico es que nosotros nada más podemos prohibir la primera generación, pero no la segunda generación. Déjame darte un ejemplo. Déjame dar un ejemplo. Cuando el rabinato admite, esa es la cosa bella del judaísmo, cuando los rabinos lo inventan, te lo dicen. Cuando viene de la Biblia, viene de la Biblia, pero cuando nosotros estamos promoviendo una ley, decimos, mira, para nosotros esto tiene sentido. Sería bueno crear esta ley para prevenir de que se viole otra cosa. Por ejemplo, el pollo en los tiempos bíblicos, en la Biblia, es parv, es neutral. Pero los rabinos lo movieron para la categoría de carne, que quiere decir que no se puede comer pollo y queso, o pollo con mantequilla. ¿Ya? Eso es prohibido, pero no por orden bíblica, sino por orden rabínica. Pero los huevos son parv. ¿Por qué? Porque la ley es que el rabino puede mover el pollo para la categoría de carne, pero no puede ser tan exagerado que va a mover el pollo y los huevos. Entonces la segunda generación, para limitar el poder rabínico, no pueden promover que la segunda generación. Entonces algo que fue extraído del Kitniot no caería dentro de la ley del Kitniot. ¿Se entiende? Eso fue escrito por Rav Yaakov Emden. ¿Ya? Chaim Ozer Godzensky también escribe de esa forma en la ley Ashkenazi. ¿Ya? Dime. La matza se puede comer con dulce de leche. Claro que sí. Mientras no le eche carne. ¿Qué más? Déjame dar una receta ashkenazí que nada más los judíos ashkenazí, nada más los hasidim lo prohíben, pero los judíos separaditas y los judíos ashkenazí lo podemos comer. Eso se llama matzah brai, muy común entre los judíos ashkenazí. El domingo por la mañana, cuando no es día de fiesta, y a veces cuando es día de fiesta, la mamá viene para desayunar, coge los matzot, los rompe, los pone en una cosa, los moja con huevos, lo mezcla, le pone cebolla y ajo y lo fríe. Eso es matzah brai. Entonces ahí tienes, nada más los hasidim no lo pueden comer, porque ahí tienen matzah mojado. ¿Ya? Hay otra receta que es como French toast, como tocina francesa, ¿no? Entonces como torrejas. Lo que se hace es se coge la matzá,
se remoja con huevos, se le pone azúcar y se le pone canela y se fríe. Cuando eso se pone suave, sabe delicioso. ¿Ya? Entonces, estos son ejemplos de matzá mojada. Entonces, los ashkenazim prohíben, regresando al tema, los ashkenazim prohíben comer cualquier producto que tiene kitniot. Pero nosotros, por ejemplo, podemos comer rosita de maíz. Nosotros podemos comer cualquier cosa que sea hecho de maíz. Entonces, si haces una arepa, para los colombianos que estén mirándome, ustedes no comen arepa también, ¿no? En el norte, sí. Okay. Pero Sí, porque está cerca de porque está Colombia. ahí, sí, está bajo la influencia de los colombianos. Exactamente, sí. ¿Ya? Entonces, También pasa porque ahí. es de Ecuador. Entonces, pero las arepas, por ejemplo, coges harina de maíz, si ¿Con no qué? le echas trigo, Con queso. con queso, si no le echas trigo, no hay ningún problema. ¿Bien? ¿Está bien? Ok. Entonces, todo esto es prohibiciones ashkenazí. Las comunidades sefaraditas en su mayor parte lo permiten. Ahora, voy a añadir que en algunas comunidades sefaraditas, algunos de estos productos eran prohibidos. Por ejemplo, en Turquía, en algunas comunidades turcas, comían frijoles y comían maíz, pero no comían arroz. Por el miedo de que se le mezcló ahí, es demasiado difícil encontrarle ahí algún pedazo de cebada, algún pedazo de trigo, porque se perdió, tiene el mismo color. ¿Ya? Ya. Pero el maíz y los frijoles no hay ningún problema. Pues ahí se va a ver. En algunas comunidades en Marruecos se prohibía el maíz y también el arroz. En Sefrut se permitía. Pero hay diferentes comunidades sefaraditas que lo permiten. En su mayor parte, las comunidades sefaraditas absolutamente lo permiten. Un tema más y entonces con esto vamos a cerrar. ¿Ya? La primera vez, perdóname, dos temas más. Estoy viendo últimamente, el otro día estaba buscando en la red retratos de una bandeja, una kehará, la bandeja de pesa, preparada para comer, para el seder. La primera vez que yo vi en mi vida, yo no pude creer. Y ahora no se encuentra casi una foto de la kehará preparada de acuerdo con la ley separadita. No. Siempre es hasídica. Mm. Y uno de los temas es que le añaden a la kehará, a la bandeja hasídica, y algunas comunidades ashkenazí polacas, en lugar de usar un vegetal verde, por ejemplo perejil, que es lo común que se usa en el seder, coger el perejil y remojarlo en agua salada y hacer la brajá, comerse. Ellos cogen un pedazo de papa hervida, lo remojan en agua salada, dicen la brajá borei pri adamá, igual que el perejil, y se comen eso. Ahora, la razón que eso se hizo fue porque como estaban viviendo en Polonia, todavía no había venido la primavera, estaba muy fría la tierra, entonces lo único que tenían era acceso a las papas. Y como la papa se dice la misma brajá borei pri adamá, ¿están oyéndome? Mm. Entonces comían la papa en lugar de un vegetal verde. Pero tengo que decir fuertemente que eso está mal. Se supone que sea un vegetal verde, perejil, algún tipo de vegetal verde, para que represente la primavera. Porque todos los símbolos del ceder tienen una dualidad. Por ejemplo, la matzá. La matzá se llama el pan de la aflicción o el pan de la esclavitud y también el pan de la libertad. Porque en la misma noche, cuando éramos esclavos de Faraón, comíamos matzá. Y cuando nos fuimos, queríamos hacer pan, pero no tuvimos tiempo, hicimos matzá. Entonces tiene la dualidad, que es el pan de la aflicción y el pan de la libertad. Las hierbas amargas, como expliqué en el video la otra noche, las hierbas amargas se comen con jarose, que es dulce, para expresar
la hierba amarga expresar la amargura de la esclavitud, el jarroset, como es dulce, la dulzura de la libertad. ¿Ya? Todo el simbolismo es un simbolismo dual de la matzá, del ceder, para la idea de combinar estos dos. ¿Ya? En el principio de la noche éramos esclavos, al final de la noche éramos libres. Entonces tienes amargura y dulzura. La matzá tiene ese simbolismo dual, y también el perejil, algo verde mojado en agua salada. ¿Cuál es el agua salada? Las lágrimas de la esclavitud. Se mete el perejil es algo verde, el renacimiento, la primavera. Tienes entonces la tristeza, los llantos del esclavo, pero también la esperanza de la primavera, de que va a venir la libertad. Entonces tiene que tener algo verde que representa eso. Entonces no hay ninguna razón para continuar esa costumbre de comer papas, porque esas papas no son de todas maneras, no son de todas maneras parte del ceder. ¿Ya? Ok. No, Sí, pueden decirle que por favor por favor le den algún honor al rabino. Ya. si se come la masa bañada en chocolate, Ningún problema. ¿se cumple la masiva o sería el mismo caso que la masa ashira? No es el mismo caso que la matzah ashira, pero es mejor comer matzah sin el chocolate. Entonces, Matzah ashira déjame explicar, matzah ashira es una masa que está hecha con huevo y con jugo de fruta. Eso es diferente que una matzah regular. Ahora, por cierto, esos matzot que están cubiertos en chocolate, tienen dos tipos. A veces hacen una matzah que es hecha cubiertos de chocolate, que es de huevo, y tienes otros que son cubiertos de chocolate, que es matzah regular. Tienes que leer la caja a ver cuál es. ok, entonces, el jarosé puede ser puré de manzana. No, que por favor vean el video mío sobre jarroset. El jarroset ashkenazí es hecho, es increíble, es increíble. Yo no puedo entender. Yo no lo puedo entender. Honestamente, yo no sé por qué. Lo que está ocurriendo es que a través de todo este lugar siguen las conversaciones y no tienen respeto para mí. No paran de interrumpir. No puedo entender. ¿Yeah? Ok. Y me pierdo el hilo porque no paran de hacer esto. ¿Dónde yo estaba? de Jarosi. Hablando de jarroset. El jarroset ashkenazí es hecho de manzanas. Por eso que yo hago mis videos. Porque la gente se deja guiar por... Perdóname un momento. Ok. El jarroset ashkenazí es manzanas que han sido cortadas, mezcladas con nueces y un poquito de vino dulce, rojo. A veces le echan un poquito de canela. Alguna gente la machucan bien y hacen como una salsa de manzana y entonces le echan esos ingredientes. Eso es el jarroset que fue desarrollado entre los ashkenazim. El más antiguo, que está en el Rambam, que está en Maimónides, eso no parece, por cierto, eso no parece barro, eso es una cosa blanca. ¿Ya? No parece el barro que se hizo en Egipto. El jarroset se supone que represente el barro de los ladrillos. Entonces, la receta separadita es dátiles, higos, pasas. Se cocina esto en jugo o en vino de uva rojo. Se le echa un poco de nueces,
se machuca bien hasta que parece barro. Y entonces se hacen o bolas, o se hace, ya yo expliqué, como un pirámide, a donde se pone eso y se le unta entonces. Pero ya yo puse un video en línea, está en YouTube, que dice Jarroset. Y ahí te da la receta en la cocina mía, yo cocinando. Ya, okay. Hay que enviárselo a Sara. Ahora me desvié porque no me dejan trabajar. Se me olvidó lo que iba. Me quedaba uno más. Un tema más. Hablamos sobre la. Ok, ya me acuerdo. Hablamos sobre las hierbas, el perejil sumergido en agua salada. Una cosa más que quiero aclarar. Este no va a ser muy largo, pero vamos para allá. Maimónides, cuando habla sobre las costumbres y las leyes de Pesaj, dice que uno debería de comer carnero, en Pesaj, pero cuando cocinas el carnero de Pesaj, que lo cortes en trozos, puedes hornearlo, puedes asarlo, pero que no lo pongas en la mesa entero para que la gente no se confundan y vayan a pensar que hiciste el sacrificio de Pesaj. Pero uno debería de comer un poco de carnero, dice él, para recordar lo que falta, que es el sacrificio del carnero que normalmente se hacía en Pesaj. Ahora, ¿por qué no se puede hacer? Porque ese sacrificio nada más se podía hacer en el Sagrado Templo. Durante la fiesta de Pesaj, la noche, el día antes de Pesaj, la gente entraba al Sagrado Templo con un carnero vivo, se llevaba al templo, a la plataforma del Sagrado Templo, en Jerusalén. Allí se degollaba ese carnero y se cocinaba, y eso es lo que se comía en la comida del Seder de Pesaj. Hoy en día, como el templo fue destruido por los romanos en el año 70, desde ese día nosotros no podemos comer ese carnero porque no tenemos el altar a donde poner ese carnero. Entonces lo evitamos. Pero los judíos sefaraditas comemos carne, y especialmente carnero asado, para recordar ese sacrificio. Ahora dice él, ten cuidado, no lo pongas entero para que la gente no vaya a pensar que es el carnero propio del Pesaj. Los ashkenazim prohíben comer cualquier tipo de carne que sea asada en seco. Entonces, ellos, por ejemplo, no comen carne de res asado. Como otra grasa. Por el miedo de que vayas para recordar que faltó el sacrificio. Okay. Entonces, de esa forma, simbólicamente, decir algo falta aquí. Los sefaraditas nos acordamos del Korban Pesaj al comer carne asada. ¿Están entendiendo? Pero los ashkenazim recuerdan el Korban Pesaj al no comer carne asada. Entonces, cuando vas a una comida ashkenazí, vas a ver carnes cocinadas en salsas. Siempre va a haber una salsa con esa. Por ejemplo, el brisket, que los ashkenazim, muy popular entre los ashkenazim, es una carne que fue cocinada dentro de su propia dentro de una salsa, para que sea mojada, por miedo de que alguien vaya a pensar que estás comiendo el Korban Pesaj. ¿Ya? Por esa razón, cuando vemos una kehará, una bandeja de Pesaj ashkenazi, casi siempre tiene, si es hasídica, tiene el cuello como para las roas, para el hueso, tiene un pedacito de cuello de gallina o de pollo ahí, para que nadie vaya a pensar que eso es el carnero. También a veces ponen un hueso, pero no tienen ninguna carne, para que nadie vaya a comer de él. Los judíos sefaraditas comemos de él. Entonces lo que hacemos es que hacemos un pedazo de carnero, lo asamos y lo ponemos en la mesa del Seder y nos comemos un pedazo de carne para recordar el sacrificio del Korban Pesaj. ¿Se está entendiendo? Yo a su padre con el carnero hueso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, con su ¿Ya? hueso. Entonces ahora, déjame estar seguro y explicar otro
otro tema que está relacionado a ese, que es el carnero, la carne del carnero. Hace años, a mí nunca se me olvida, tuve una discusión con un pastorcito que le gusta usar el título rabino. ¿Sabes que ahora últimamente estos pastores mesiánicos, que son los cristianos con kipá, como mi hermano dice, los cristianos con kipá? Entonces, es buenísimo esa idea de Benjamín, cristianos con kipá. Entonces, estos son pastores que se han autoordenado como rabinos. Entonces, este rabinito, pastorcito, me dijo a mí que él no podía aceptar el judaísmo porque nosotros estamos rechazando un mandamiento bíblico, y el mandamiento bíblico es que se tiene que comer que se tiene que hacer el Korban Pesach en todas las generaciones, y de esa forma y se tiene que hacer el sacrificio de Pesach. Y por esa razón él no se ha convertido al judaísmo y él no se ha circuncidado, porque él no va a unirse a un pueblo que ha rechazado la ley de Dios. Interesante. Entonces le dije, ¿por cuál es tu problema? Si quieres comer carnero, cómetelo. No hay ninguna prohibición contra comer carnero. Esa te acuerdas en el sistema separatista, porque él lo que estaba haciendo era leyendo las páginas Ashkenazí, a donde dicen que no puedes comerlo. Entonces, no te alteres, nosotros no tenemos ningún problema con eso, cómetelo. Pero no te engañes a pensar que ese es el Korban Pesach, porque no puedes traer el Korban Pesach sino en el altar central de Jerusalén. Oh, no, parece que de todas maneras se enojó y me dijo, no, que eso no es lo que dice la Torá, que tiene que traer el carnero. Entonces le dije, bueno, está bien. No, qué bruto. Bueno, no, la gente se pone aficiado y ya están cerrados y no quieren nada. Porque si quiera traer el carnero no puede, ¿no? El templo. Pero él dice que él puede. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Aunque tú digas que tú puedes traer el carnero, tú no lo puedes comer. Y me dice, ¿por qué? Porque tú no eres circunciso. Y la ley es, la Torá dice directamente, ahí en la Torá dice que nada más una persona que se convirtió al judaísmo puede comer ese carnero. De que está contra la pared también. Entonces, o eres o no eres. Ajá. Entonces me digo, le digo, ¿cuál es? Si dice que no te va a convertir porque los judíos rechazan la ley, entonces no puedes comer el carnero. Pero estás comiendo el carnero, aunque eres un incircunciso y no te convertiste. Se dio por el dedo. Todavía no creo que se ha convertido, pero por lo menos es interesante la conversación. ¿Ya? Right? Es que se inclina a un solo lado de la moneda, como no investigan o ya tienen ya la mente programada en algo y eso es lo que van a defender todo el tiempo. Sí. Pero es una idea interesante. Ahora, relacionado a eso, también quiero mencionar otro fallo que desafortunadamente se está promoviendo, que es contrario completamente a la halajá. La Torá dice que cuando se trae este carnero, ese carnero, pero es el Korban Pesach, nada más el sacrificio de Pesach, para que alguien pueda comer de ese sacrificio, tiene que convertirse al judaísmo. Quiere decir que en los tiempos bíblicos y en los tiempos del templo, nada más los judíos podían participar en la parte de la comida del Seder y los gentiles no podían comer eso. Pero hoy en día, como no hay un sacrificio del Korban Pesach, no hay ninguna razón para no invitar a todo el mundo. Pueden ver judíos y gentiles juntos comiendo en la mesa del Seder sin ninguna prohibición. Judíos y gentiles comiendo juntos. Y por cierto, hay una sección del Seder, Soloveitchik tiene este comentario que es una idea muy interesante. Dice, Halachma aña diajalu abatana. Este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto, y entonces dice en arameo, todo el que tenga hambre venga a comer de él. Soloveitchik dice, ¿cómo vas a invitar a la gente que venga a comer de él si vas a excluir a los gentiles?
La Haggadah, obviamente, está invitando a todo el mundo a que venga a comer. Entonces, esto no es un club exclusivo, a donde los únicos que pueden participar o comer en un seder serían los judíos de nacimiento o las personas que se han convertido al judaísmo, sino en la enseñanza de la Torá. Eso es nada más cuando hay un Karban Pesach, hay un carnero de Pesach. Pero como no hay un carnero de Pesach, todo el mundo está bienvenido a reunirse en el seder. ¿Ya? Entonces, la razón que lo menciono es que es absolutamente contrario al judaísmo auténtico sugerir, pero funciona de lo más bien en el negocio de la religión, crear un club exclusivo a donde nada más la gente exclusiva pueden venir. Pero lo correcto sería que todo el mundo sea invitado a participar en la comida del Seder y representa el éxodo auténtico. ¿Por qué? Porque cuando los judíos fuimos liberados de la esclavitud, nosotros no fuimos los únicos que nos fuimos. Habían allí naciones de todas partes del mundo, de todas diferentes secciones de África, de todas secciones del Medio Oeste, habían sido esclavizados en Egipto. Y cuando Moisés sacó al pueblo judío, salió una multitud mixta con nosotros. Y ese concepto es muy importante entenderlo. En el judaísmo, nadie es libre, completamente libre, hasta que todos sean libres. Nadie es salvo hasta que todos seamos salvos. Y ese es el simbolismo de Pesach. ¿Bien? Por esa razón, quería mencionar ese detalle, porque desafortunadamente lo estoy viendo más y más y más en la red y es absolutamente contrario al judaísmo auténtico. El judaísmo auténtico no es para separar familias, no es para separar comunidades. El judaísmo auténtico es para crear unión. ¿Bien? Mucha gente que viene a convertirse al judaísmo, entonces de pronto rechazan a su familiar y dicen, oh no, ese es un gentil. Pero ayer tú eras un gentil también. Entonces de pronto vas a excluir a la gente. No, el judaísmo no dice eso. El judaísmo dice, vengan a participar, vengan a ser parte, porque la liberación del pueblo judío está íntimamente conectada a la liberación de todo. Sí, pensé que en Egipto en el elemento solamente los judíos que estaban esclavos, sino que miembros de otros países, habitantes que también estaban viviendo como esclavos en Egipto. Exactamente. Y por cierto, esa es cada vez que nosotros nos han atacado, Hitler Yamach Shemov Zikron no solamente mató a los judíos, mató a los gitanos, mató a muchísima gente. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de 6 millones de judíos, pero Hitler mató a 12 millones de personas. ¿Me entiendes? Entonces, la verdad es que estamos hablando de cada vez que han habido grandes problemas para el pueblo judío, nunca ha sido solamente el pueblo judío, otras comunidades también. Y cada vez que nosotros tenemos libertad, la libertad no es solamente para nosotros, sino es para todo el mundo. Porque cuando el faraón también mandó a matar los niños, no tan solamente mandó a matar los niños judíos, eran todos niños que crecieron. Condición de niños nada más. Exactamente. Egipcio, ahí se iba también. Exactamente. Y la libertad, piénsenlo, si nosotros tenemos la libertad, no es para nosotros quedarnos con la libertad, sino es para nosotros recibir la libertad y regalarla al mundo. Así no tiene sentido tener libertad. Vamos a terminar con ese punto. Quiero desearles a todos un Chag Kasher Sameach. Espérate, Sara quiere decir algo. Díganme. Si yo compro cosas para Pesach en un supermercado que no es judío, Ningún problema. me dijeron que había problema. Que no, mientras todo lo que compraste sea kasher, no hay ningún problema. No, porque en el Tifu tienen una sección que solo Ningún problema. Pesach, y dijeron que no, que tenía que irme a un supermercado judío. Sí, ese es alguien que tiene un supermercado judío que quiere que tú compres ahí. Ese fue el que te lo digo. O le va a tocar alguna propina. Sí, pero ahí dijimos hay una sección, no, tiene que ser en uno donde... No.
No, absolutamente. Esos son los extremismos. Mientras tengas cuidado de que todo... No, todo tiene lo que una tengas- sección que solo dice Algo- pesa, kosher. Ya, no hay ningún problema. Yo compro ahí en ese lugar también. Ajá, ok. Entonces, si yo lo hago, debe estar bien. Sí. Eso no le hagas caso a la gente, nada más al Rabino Viñas. Ok. Ahora quiero terminar con una tefilá, un deseo, una oración de que tengan un Chag Kasher V'Sameach, que puedan tener una celebración tradicional, correcta, celebración de libertad. Porque no estamos hablando solamente de la libertad, no estamos hablando solamente de la libertad física, cuando éramos esclavos de Faraón, sino yo deseo que todo el mundo tenga una libertad espiritual y emocional. Mucha gente andamos todo el tiempo atados emocionalmente, pesados. Algo nos está aguantando. Y deseo que Dios nos ayude este año, un año nuevo ahora, que Dios nos ayude a liberarnos de todas las ataduras que nos esclavizan. Con la ayuda de Dios, nosotros tenemos libertad. Amén. Amén, Selah. Amén. 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 Tenérsela. Pues así que se dice, Chag Kasher Hasameh. Chag Kasher V'Sameach. Ya. Sí, no. Chag Kasher Hasameh. Mira, no sé. Ahí está, ¿eh? Estás hecho un duro también. Esta cosa yo la he cogido todo el año de la que escribí. Los primeros quintos aquella vez. Y luego vimos que estaba nuestra amiguita aquí. ¿Quedó alguna pregunta por ahí pendiente o todo está bien? ¿Verdad? Todo está Por bien. eso que estaba aquí en esa casa que ya parece. ¿Cómo está ese? Dios es Bien, ya viene. ¿Usted? Por la maceta. Papi, hay algo que nosotros tenemos que hacer para la... Padre querido, Padre bendito.